Confío que esta convención está siendo de gran ayuda para su vida espiritual. Yo comencé esta conferencia hablándoles de la carta de Primera de Juan capítulo 2, en donde vimos los versos 18 al 20 y la necesidad de discernimiento en estos días con respecto a los falsos maestros y al anticristo, quienes vendrían a la iglesia, corrompiendo a la iglesia desde adentro. Pero ahora queremos llevar esta convención a la conclusión, trayéndoles un mensaje una vez más de la primera carta de Juan. Por favor, vayan conmigo a Primera de Juan capítulo 4 y quiero leerles los versos del 1 al 6 en este mensaje final que quiero traerles. Y el título es Discerniendo a los verdaderos predicadores de los falsos. Y también discerniendo a los falsos profetas. Quiero comenzar leyendo en Primera de Juan capítulo 4, en el verso 1, mientras continuamos reflexionando acerca de la iglesia resistiendo al mundo para que no entre en nuestras iglesias. Y la forma principal en que el mundo entra es a través de falsos maestros que traen su falsa doctrina. Entonces, Primera de Juan 4:1 dice la palabra: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En estos versículos vemos claramente que hay un gran peligro que se cierne sobre toda la iglesia, y es que los extraños en el mundo, los falsos maestros, traigan su falsa doctrina a la iglesia, y que la iglesia adopte un mensaje mundano. Y lo que vemos aquí es la necesidad de discernimiento espiritual, especialmente en tiempos como estos en los que vivimos. Pues vivimos en tiempos peligrosos en los que parece que el mundo entero está en agitación. La sociedad se está desmoronando ante nuestros ojos y la cultura está cambiando dramáticamente. Son tiempos inestables, tanto que la iglesia se vuelve vulnerable a creer en mentiras condenables y herejías destructivas. Y es cuando el mundo está en agitación que las doctrinas de demonios son más capaces de hacer incursiones en la iglesia. Y es en tiempos tumultuosos de incertidumbre que la iglesia, específicamente el púlpito, necesita ser el único lugar donde se escucha la verdad. Mientras estés en el mundo no escuchas nada más que mentiras, pero la iglesia debe ser el lugar donde escuchas la verdad. Por lo tanto, con el vuelco de la sociedad y el derribo de la moral, es necesario que haya un ancla en el púlpito, que no se desvíe ni se mueva, que se aferre a la verdad de la palabra de Dios. Y este fue el caso al final del primer siglo.
Mientras que el imperio romano dominaba y la mitología griega y la filosofía y las ideologías griegas prevalecían en todas partes. La iglesia debe ser fiel a la palabra de Dios. Y confío que estén en una iglesia así, que se ha mantenido fiel a la palabra de Dios. Y si eres predicador, confío en que te has mantenido fiel a este libro de la Biblia. Y quiero recorrer este pasaje. Y comenzando en el verso 1, quiero que noten el discernimiento. Juan comienza hablando del deber de todo cristiano, mostrar discernimiento acerca de lo que es verdad y lo que no es. Comienza en el verso 1 diciendo, amados, término de cariño para todo creyente, no crean a todo espíritu. Es lo que llamamos un mandato imperativo, está en tiempo presente, y lo que nos pide, aquello que nos está ordenando, es que no creamos todo lo que escuchamos. Realmente le está diciendo a la iglesia primitiva que dejen de ser tan ingenuos, tan faltos de discernimiento y tontos, tan crédulos. No crean todo lo que escuchan. Cuando dice que no crean en todo espíritu, esto implica que hay más de un espíritu. Está el Espíritu Santo, pero también están otros espíritus en el mundo. Espíritus demoníacos. Y esos espíritus demoníacos están detrás de los falsos maestros quienes infiltran la mente con un pensamiento impío, contrario a la palabra de Dios. Y vienen a la iglesia trayendo un mensaje del diablo con ellos. Juan dice, prueben los espíritus en el verso 1. Y está en modo imperativo. Es un mandato en tiempo presente. Deben siempre estar probando los espíritus. Es decir, probar algo, probar su autenticidad. Y así poder determinar si algo es verdadero o falso. Se usa para probar el metal al ponerlo en un horno caliente y los falsos metales se derriten, pero el verdadero metal que pasa por el fuego se purifica. Eso es lo que se está diciendo aquí. Deben poner a prueba las enseñanzas que escuchan de los que se denominan cristianos. ¿Pasa la prueba del estándar de la sana doctrina? Prueben esa influencia espiritual detrás del predicador humano que gobierna la mente y los pensamientos y las palabras de los predicadores. Y dice, para saber si son de Dios. Algunos predicadores hablan de Dios porque hablan a partir de este libro correctamente y saben cómo interpretarlo y cómo aplicarlo a su vida. Y predican bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Pero hay otros oradores que no hablan por el Espíritu Santo, más bien hablan a través de espíritus demoníacos y necesitan discernir entre los dos, entre la verdad y el error, entre lo puro y lo vil, entre lo que es de Dios y lo que es de Satanás, y no hay otras opciones, no hay una tercera opción. O alguien habla por revelación divina en la Biblia, o habla por razón satánica que proviene del mismo infierno. Entonces, este es el discernimiento que la iglesia debe siempre estar ejerciendo. Y antes de avanzar, quiero decir que claramente implica que un verdadero predicador enseña bajo la influencia del Espíritu Santo. Y un falso profeta habla a través de un espíritu demoníaco. No es neutral, no es inocente, es algo diabólico. Y debemos mostrar discernimiento para distinguir entre los dos. Y Dios ha puesto esto en la Biblia para que cada iglesia, cada continente, generación, en cada siglo, tengan en alto su antena mostrando discernimiento espiritual con respecto a lo que entra en la iglesia para ser enseñado. Y esta es su responsabilidad.
Como alguien que viene a la iglesia y que escucha al predicador, usted debe probar los espíritus. Por tanto, aquí es donde Juan comienza. En Hechos 17, verso 11, aquí hay una referencia cruzada útil. Lucas escribe, y hablando de los bereanos, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ustedes deben ser como los bereanos y necesitan examinar todo lo que escuchan por el estándar dorado de las Escrituras para ver si estas cosas son ciertas. Eso es el discernimiento que debes ejercer. En segundo lugar, quiero que noten el peligro. Y esto es críticamente importante y absolutamente necesario. Dice al final del verso 1 de 1 de Juan 4, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucho significa un gran número, más que verdaderos maestros. Los falsos maestros son los que dicen hablar de parte de Dios. Se llaman cristianos, citan la Biblia, usan un vocabulario bíblico, pero son lobos vestidos de ovejas y están controlados por espíritus malignos y han salido por el mundo, han inundado el mercado y se han infiltrado en el mundo. Y han penetrado las iglesias que se encuentran esparcidas, cubriendo el mundo entero. Están en África, están en Australia, están en el lejano oriente, están en China, en Japón, están por toda Europa, están en Estados Unidos, allí mismo en América Latina, y se han esparcido por el mundo. Y por eso, antes de avanzar, este peligro es un peligro siempre presente para la iglesia. Hay más falsos predicadores que predicadores verdaderos. Este pasaje dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. La Biblia nunca dice muchos en relación con los verdaderos predicadores, y este es el peligro. Es por esto que cada miembro de la iglesia debe ejercitar el discernimiento y cada líder espiritual. Y Jesús advirtió que sería así. ¿Cómo no escuchamos las palabras de Jesús? En Mateo 24:11 Jesús dijo, muchos falsos profetas se levantarán, muchos, y engañarán a muchos. En Mateo 7, verso 15, Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y el apóstol Pablo dijo en Hechos 13:6, quiero decir, Lucas escribe en Hechos 13:6, que tan pronto como Pablo y Bernabé son llamados por el Espíritu Santo para comenzar su primer viaje misionero, su primer encuentro fue con un falso profeta que ya estaba allí, y su nombre era Bar Jesús, el cual era un mago, era un ilusionista experto. También en 2 Corintios 11:13, Pablo escribe, tales hombres son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y Pablo dice en Hechos 20:29, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces en medio de ustedes y no perdonarán al rebaño. Verso 30, hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí. El apóstol Pedro escribe en 2 de Pedro 2:1, se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y el verso 2 dice, y muchos seguirán sus
disoluciones. Este es un peligro presente en este día, tal como lo fue en el primer siglo cuando Juan escribió esto por primera vez. Existe este peligro siempre presente de que los falsos maestros entren en la iglesia, falsos profetas, trayendo herejías destructivas. Y muchos, no pocos, muchos en la iglesia serán fácilmente descarriados y revelarán que ellos nunca han nacido de nuevo. Nunca. Y de una manera extraña, Dios usa al falso maestro para purificar la iglesia, al sacar de la iglesia, de la verdadera iglesia, a aquellos que van tras la falsa enseñanza y los falsos profetas. Por tanto, en su iglesia, usted debe ser muy consciente de este peligro.